Gracias, pastor. Dios le bendiga, hermanos. Tomen asiento. Saludos también a los que nos ven en vivo. Bendiciones. Cuando el pastor David me envió un mensaje, hermano Pablo, puede dar la palabra el día viernes. Esta semana estaba bien, con mucho trabajo. Una presentación le compartí a mi esposa que tenía que dar a mis jefes. Y yo le decía al Señor, yo no te puedo decir no. Yo te amo tanto que no te puedo decir no. Tú ayúdame a sacar el tiempo, pon tu palabra en mí para ese día. Y le dije al pastor David, sí. Y Dios me llevó al libro de Efesios. Así que les voy a pedir que busquen el libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 15 al 23. Efesios capítulo 1 del 15 al 23. Y cuando lo encuentren, por favor, pónganse de pie para leer. Repito nuevamente, el libro de Efesios capítulo 1 del 15 al 23. Dice la palabra de Dios. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, mi Dios, primeramente gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa para decirte gracias, para alabarte, para adorarte. Y en estos momentos lo que te quiero pedir, Señor, es que tú nos hables. Yo no quiero ser un estorbo. Yo quiero que todo lo que salga de mi boca venga de ti, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo y que tú en este momento tú seas glorificado. Te pido que abras nuestro entendimiento para entender tu palabra, mi Dios. Y si hay alguien que no te conoce, que tu palabra llegue a su corazón para que pueda tener un encuentro contigo. Te pongo este momento en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Un día un pastor evangélico, no sé si han escuchado de John Piper, en Minnesota, en este país, recibió una llamada de un miembro de su iglesia y le dice que es urgente. Él necesitaba ir a Minneapolis a un apartamento porque había una mujer que estaba poseída por demonios. Así que el pastor llama a otro pastor para que lo acompañe. Y cuando ellos iban, la esposa de estos pastores se quedaron en casa orando por ellos, porque sabían la lucha espiritual que se iban a enfrentar. Cuando llegó los pastores a este apartamento, encuentran a la mujer y encuentran a miembros de la iglesia alrededor de ella. El pastor empieza a hablar con ella, empieza a decirle versículos de la Biblia, pero esta mujer empieza a ponerse violenta.
empieza a gritar, empieza a tirar la Biblia al piso, empieza a decir cosas que ofendían. El pastor continuaba, le decía del Señor, le decía versículos, le hablaba. Pero mientras pasaban las horas, la tensión en ese cuarto donde estaban ellos empezaba a crecer. Se empezaban a dar cuenta que había una fuerza satánica en ese lugar. Ella empezaba a ponerse muy fuerte y muy violenta. El pastor dijo, y eran a la 1 de la mañana, después de muchas horas. Se levantó. Los hermanos que estaban con él de la iglesia fueron una parte de ese cuarto, de ese dormitorio, y empezaron a tener un servicio. Uno de los hermanos empezaron a cantar. Otros empezaban a orar. El pastor y el otro pastor empezaron a predicar bajo el poder de Dios. Y cuando empezaban a hacer eso, la mujer empezó a rogarles que pararan. No quería escuchar lo que estaban ellos haciendo, pero ellos continuaban. Tanto llegó que la mujer empezó a temblar, empezó a tirarse al piso, empezó a tener convulsiones, pero ellos continuaban. De repente empezó a quedar quieta, como que estuviera dormida. Después se despierta y ella dice, no recuerdo qué fue lo que pasó. En ese momento, estos pastores y estos hermanos presenciaron el poder de Dios y fueron testigos de lo que el poder de Dios arrebató a esa mujer de Satanás, arrebató a esa mujer de una muerte eterna en el infierno. Y yo me pregunto, ¿qué si nosotros conociéramos del poder de Dios? Unos días atrás mi esposa me contaba que un creyente antes era un brujo, conversaba con otro brujo, y algo que recalcaba en esa conversación, que hasta los mismos brujos saben del poder de este libro. Y yo me pregunto, si ellos saben del poder de la palabra del Señor, ¿cuánto más nosotros como cristianos? Y aquí viene este versículo que acabamos de leer, una oración del apóstol Pablo. Y lo triste, hermanos, es que muchas veces muchos cristianos no conocemos, no vemos el poder de Dios. Yo conozco un compañero de trabajo que él necesita su medicina a cierta hora específica porque tiene una enfermedad muy severa. Porque si él la deja de tomar, él puede llegar a la muerte. Y él valora esa medicina, él ve el poder, la fuerza de esa medicina porque ve que le rescata de la muerte. ¿Qué si nosotros pudiéramos entender el poder de Dios, de lo que nos rescata cada día? Si pudiéramos ver que cada día el poder de Dios nos da la victoria sobre el pecado. Si pudiéramos ver que las acechanzas, la fuerza satánica, que cada día el poder de Dios nos rescata. Si pudiéramos entender como cristianos lo que es de Jesús después de la resurrección. El apóstol Pablo, él vio eso en los cristianos cuando él hizo estas palabras. Y lamentablemente hay cristianos hoy en día que está pasando eso. Y quiero usar las palabras del versículo 18 donde dice, alumbrando los ojos. Hay veces que hay cristianos, tenemos los ojos espirituales opacos, que no pueden ver más allá. Y Pablo sabía eso. Y el apóstol Pablo sabía que él no tenía el poder de cambiar a las personas, porque solamente Dios tiene el poder de cambiar. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Ora a Dios. Y esto es lo que dijo el apóstol Pablo, esta oración para nosotros. ¿Y qué es lo que dice Pablo en el versículo 17? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocimiento. Aquí no estamos hablando del conocimiento intelectual solamente. Recuerden que Satanás conoce de Dios. Recuerdan en Mateo capítulo 4, versículo 6, si no me equivoco, cuando Satanás tentó a Jesús, nos dice que hasta él tiene conocimiento de las Escrituras. Si yo pudiera mostrarles una jarra y en el label de esa jarra dice miel y tiene la apariencia de una miel y ustedes me dicen, Pablo, yo sé que lo que está en esa jarra es una miel. ¿Qué diferente es si ustedes cogen esa jarra y la prueban y la saborean y me dicen, Pablo, yo conozco que es miel porque la he saboreado? Ese es el conocimiento que está hablando aquí, de una experiencia de más allá. ¿Y qué son las tres cosas que el apóstol Pablo le pide a Dios para los cristianos? Si vemos el versículo 18 y versículo 19. 18 dice, la esperanza a que Él os ha llamado. Más adelante dice, número 2, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tercero, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. 1 habla de llamado, 2 habla de herencia, 3 habla de poder de Dios. Y algo que quiero recalcar aquí, porque esto es para los cristianos, ¿verdad? Aquí Pablo no está diciendo para que usted reciba el llamado, para que usted reciba la herencia, para que usted reciba el poder de Dios. No. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ya ha sido llamado. Usted ya tiene la herencia, usted ya tiene el poder de Dios. Lo que Pablo está queriendo aquí recalcar en esta oración es que tenemos que conocerlo a otro nivel. Y es necesario. Y lo interesante aquí, hermanos, si vemos después de que Pablo dice estas tres cosas, que quiere que Dios nos ayude, y vemos el versículo del 20 al 23, Pablo pudo haber enfocado muchas verdades bíblicas, pero su enfoque en esos versículos es acerca de lo que ha sido de Jesús después de la resurrección. Si vemos el versículo 20, lo analizamos. Resucitándole de los muertos. Hace pocos días, alguien que conozco tuvo un accidente. Esta persona entró en un pánico muy severo. Creo que tenía miedo a la muerte. Hermanos míos, Dios levantó a Jesús de la muerte. Jesús ya venció la muerte. Es verdad que sabemos que este cuerpo un día dejará de funcionar. Eso es verdad. Pero les recuerdo lo que dice 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque para el cristiano la muerte no es otro tormento. Dice el 56 de ese mismo capítulo, el aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Gracias a Dios que hemos encontrado victoria en Jesucristo. ¿Recuerdan cuando todos aquí estuvimos en algún momento en nuestra vida, como dijo el pastor al comienzo, muerto espiritualmente? Muchos creen que porque yo he crecido en un hogar cristiano, que yo he sido cristiano. No, porque uno nace en un hogar cristiano no lo hace cristiano. Cada persona tiene que tener un encuentro personal con Jesús. Y si usted recuerda ese día que el poder de Dios vino y le dio un corazón nuevo, le sacó de la muerte y le dio vida, ese poder de Dios es para con nosotros. Y es por eso que con ese poder podemos llegar a la meta.
Si vemos en el versículo 20, dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que llevó a Jesús a la presencia de Dios, ese es el que nos llevará a usted y a mí estar allí por la eternidad. Si seguimos viendo otra verdad en el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder de Dios para con nosotros es un poder que vence a Satanás y sus demonios. Les recuerdo lo que Dios hizo en la cruz. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Satanás y los demonios ya han sido vencidos. Es verdad, como dice la Biblia, el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay una lucha espiritual cada día para el cristiano. Pero recuerden que el poder de Dios, que es para con nosotros, nos da la victoria en esas luchas espirituales. Si seguimos viendo más adelante, el 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús tiene toda la autoridad y el dominio sobre todo. Sobre la ciencia, sobre la naturaleza, sobre la galaxia, sobre el universo, sobre todo. Y saber que ese Jesús que tiene el dominio de todo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo fiel. Qué maravilloso, hermanos. Vemos otra verdad en el versículo 23. Es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús, el poder, llenará toda la creación, todo con la plenitud de su gloria. Él va a reinar todo. Y donde Él va a estar, usted y yo vamos a estar. ¿Por qué Pablo, cuando pide a Dios por los cristianos estas tres cosas, se enfoca en Jesús después de la resurrección? Porque esto que acabamos de ver nos muestra el poder de Dios. Y ese poder es para con nosotros, para los hijos de Dios. Estamos pasando una lucha espiritual. Tenemos un enemigo que nos odia. Donde ustedes saben donde yo trabajo, se está elevando los ataques de Satanás, porque odia lo que estamos haciendo aquí. Satanás odia cuando ve a mi hermano tocar el teclado y alabar a Dios y a los muchachos cantar. Satanás odia nuestro matrimonio, odia a nuestros hijos y nos quiere destruir. Yo recuerdo, creo que tenía 10 años de edad, donde yo nací. Mi papá pastor, en ese vecindario se levantó una fuerza satánica. Dijeron que iban a destruir la iglesia y iban a destruir todo lo que estaba dentro de la iglesia, que estábamos nosotros, mi hermana, yo y mi otra hermana y mis padres. Había mucho odio. Dijeron que iban a destruir todo, X día, X hora. Los hermanos de la iglesia empezamos a orar, empezamos a clamar a Dios. Ya empezaba a ser de madrugada, unos hermanos empezaban a ir. Y yo recuerdo que empezamos a estar solamente nosotros en ese lugar, en la iglesia. Tenía 10 años de edad. Yo recuerdo que me quedé dormido. Yo le pedí a Dios, yo no sé qué va a pasar cuando cierre mis ojos. Nos querían quitar la vida, destruir la iglesia. Me levanto el siguiente día, veo todo está normal, todo está bien.
Y cuando salimos a la calle, aquellas personas que nos querían hacer daño, cuando nos veían, se iban. Más adelante nos enteramos que ellos sí fueron a destruir la iglesia. Pero ellos dijeron que ellos vieron ángeles alrededor guardando la iglesia. Y eso les dio miedo. Y desde ese momento nunca se acercaron. Lo que le quiero decir, el poder de Dios es real. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, el poder de Dios es para con usted también, mi hermano. Mi petición de esta noche, estas palabras del apóstol Pablo, esta oración del apóstol Pablo, que sea una oración personal para cada uno de nosotros. Que Dios alumbre nuestro entendimiento. Que Dios nos ayude a conocer su poder, la esperanza que tenemos en Él a un nivel más allá. Estas palabras eran dirigidas para el cristiano. Y yo no sé si hay alguien que esté escuchando y no tiene a Jesús en su corazón. Dios, a lo mejor Dios en su soberanía, en algún momento, en algún día, hora, escuchará estas palabras. Pero quiero que sepa que si no tienes a Jesús en tu corazón, esta verdad puede ser realidad en tu vida. Si le entregas tu vida a Jesús. Hermanos míos, Dios es grande. Dios es todopoderoso. ¿Por qué no tenemos un avivamiento espiritual? No nos despertamos espiritualmente hablando. No abrimos nuestros ojos espirituales para ver más allá la grandeza y el poder de Dios en nuestras vidas. Porque estamos aquí en esta noche, es por el poder de Dios. Si abrimos nuestros ojos mañana, es por el poder de Dios. Si los hermanos van al Salvador en este año, es por el poder de Dios. Esta palabra es lo que el Señor puso en mi corazón para ustedes. Y lo que quiero decir es que vivir y morir para la gloria de Cristo. Que Dios me los bendiga, hermanos. Pastor. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.